Bienvenidos damas y caballeros una vez más a el canal. En esta ocasión estamos aquí para platicar de la película Vidas Pasadas de la cineasta Celine Song, una de las 10 películas nominadas a Mejor Película en la próxima edición de los Oscars, ya a efectuarse en unas cuantas semanas. Además de Mejor Película, que vendría siendo obviamente el premio a la que todas las películas del año deberían de estar aspirando. Bueno, no sé si todas las películas aspiren a estar en los Oscars, pero bueno, por lo menos este tipo de cine un poco más independiente, con un poquito más a lo mejor de sentido artístico, de sentido, digamos, que busque transmitir algo. Definitivamente quieren y buscan estar ahí en frente. Qué bueno que esta película al final de cuentas termina por conseguirlo, porque estamos ante una de las mejores películas del 2023 que ahorita se está estrenando en algunas salas de cines mexicanas, por lo tanto tal vez algunos la pongan en su lista del 2023, como en mi caso, a lo mejor otros la terminen por poner a finales del 2024, porque es de ese también tipo de películas que se estrenan a finales del 2023 en Estados Unidos, en algunos festivales y cosillas así, pero a México y a Latinoamérica pues terminan por llegar a inicios del siguiente año, que no pasa nada, termina por haber tiempo suficiente para ver todas estas películas antes de la gran ceremonia de los Oscars, pero bueno, ya dependerá de cada quien si la mete en el 2023 o la mete en el 2024. Además de Mejor Película, termina también por conseguir otro de los grandes premios, otra de las grandes categorías, que es Mejor Guión Original para la propia Celine Song, ¿no? Y bueno, muchos dirán, debió de haber sido también nominada Greta Lee como Mejor Actriz Protagonista, debió de haber estado Teo Yu como Mejor Actor también. Sí, probablemente sí. En mi caso, a mí lo de Greta Lee me parece fascinante. Creo que la química que existe entre estos dos actores y entre estos dos personajes es fruto, por supuesto, de un grandísimo guión, fruto, por supuesto, también de una dirección de actores a cargo de Celine Song, que termina por potencializar todavía muchísimo más y por explotar ese potencial en los actores. Pero bueno, al final de cuentas termina por quedarse con dos muy buenas categorías, eso sí. Una película que no deja de ser, dentro de lo que cabe, una cinta independiente. Obviamente no es una película que haya costado 3 pesos, pero estamos hablando de que, bueno, es una película que no es de las grandes productoras o que no es de los grandes presupuestos, ¿no? Y creo que eso también termina por hacer que de una u otra manera se vea mermada en cuestión de las nominaciones, para dar paso también y cabida a otras películas. Rápidamente, ¿de qué va Vidas Pasadas? Nos situamos de entrada, hay un pequeño prólogo, ¿no? Esto no es ningún tipo de spoiler, con Nora y con Hae-sung, quien son dos niños pequeños que comienzan a tener, digamos, un noviazgo de esos de a mentiritas, ¿no? Que luego muchas veces se llegan a tener a lo mejor en el kinder, en la primaria, que no son noviazgos de novios, digamos, pero bueno, dos niños que se terminan por atraer de cierta manera, que muchas veces no es más que una mera amistad, pero bueno, se llega a tener ese contacto, digamos, de noviazgo, ¿no? Y es lo que pasa con estos dos niños, que en un principio parecieran tener esa amistad, pero como que quieren algo más, digamos, pero termina por romperse esa relación, ya que la familia de Nora termina por emigrar de Corea del Sur a Estados Unidos. Ahí se rompen esos lazos y no es hasta más de 10 años después que por fin estos dos personajes vuelven a entablar una relación, o por lo menos vuelven a tener esa conexión que tenían al principio, no como noviazgo, terminan con conexión. No me refiero a esa conexión íntima, sino conexión literal, ¿no? O sea, ella está en Estados Unidos, él sigue en Corea del Sur, se terminan por encontrar en Facebook y eso hace que tengan esa conexión a la distancia, digamos, de ver cómo están y qué es lo que ha pasado. Y al final de cuentas, a partir de ahí es donde la cinta termina por explorar toda esta amalgama muy muy compleja y muy muy interminable muchas veces de lo que lleva al final de cuentas el título de la película, que es Vidas Pasadas, ¿no? Es una cinta cuya directora Celine Song, y también cuya escritora, nos termina por abrazar a muchos y termina por abrazar también a muchos de los espectadores, en el sentido de lo que fue, de lo que pudo ser y lo que no fue, ¿no? Este tipo de... Y no simplemente
hay que simplificarlo a relaciones de noviazgo, muchas veces es relaciones de amistad, muchas veces es relaciones familiares, de trabajo, relaciones contigo mismo y a lo mejor con alguien externo o con algo externo, no siempre tienen que ser personas, pero en este caso en específico lo que pudo haber sido, ¿no? Tal vez ese noviazgo tan pequeño y que pudo haber fortalecido muchísimo más la relación entre estos dos ya de manera adulta y que a lo mejor pudo haber sido la pareja perfecta, pero ahora ya las cosas ya no están de la misma manera, ¿no? Nos situamos también en un presente en donde Greta ya tiene pareja, ¿no? Ya está casada incluso con un hombre en Estados Unidos, entonces también se llega a jugar un poquito con ese tercero en discordia donde muchas veces y el mismo personaje del esposo lo termina por decir textualmente, ¿no? Me siento como el malo de esta historia, siento como si los estuviera apartando, como si estuviera apartando a dos almas gemelas y que yo fuera el tercero en discordia, y eso también me parece fascinante de la película porque está el guión con un... O sea, está matizado el guión con un grado de que cada personaje es protagonista, ¿no? No es una historia de dos, no es una historia de Nora y de Hae-sung, sino también está por ahí Arthur. Arthur que juega una parte fundamental, no solamente para ser el malo de la historia, digamos, que no es tratado como tal, él se ve a sí mismo de esa manera, pero la película no lo cuestiona ni lo crucifica de esa manera, sino bueno, también para poner a este personaje en el foco de atención de que él juega un papel importante para la propia Nora, ¿no? Al final de la película, no vamos a spoiler, pero al final de la película Arthur termina por ser incluso ese soporte también para el personaje de Nora. Y bueno, en materia de dirección, en materia de cámaras, también me parece a mí fascinante que este sea el primer trabajo en un largometraje para Celine Song, porque la manera en la que llena esos espacios vacíos intencionalmente en el plano, ¿no? Muchísimas partes de la película hay grandes espacios afuera de los personajes, de donde, por ejemplo, digamos, este es el plano, aquí se sitúan los dos personajes, y de aquí para acá, y de aquí para acá hay mucho espacio, ¿no? Y eso habla de lo juntos que deberían de estar, pero al mismo tiempo, y esto me parece fascinante, una decisión exquisita, al mismo tiempo hay un espacio entre ellos dos y ese espacio nunca o rara vez, salvo contadísimas veces donde el plano es muy cerrado, llegan a juntarse los dos personajes, ¿no? Y te habla del espacio que existe entre ambos, perdón, del espacio que existe hacia afuera, ¿no? Y por qué deberían de estar juntos, pero también del espacio que existe entre ambos y por qué ya es una relación que sin hacer muchísimo spoiler y que obviamente está la duda y todo eso, ya no llegan a conectar por lo menos de la misma manera, ¿no? Por lo menos como tal vez Hae-sung, que es un poco el que sigue soltero y que es un poco el que tiene esa esperanza, tal vez llegue a regresar esa relación. Y por eso te habla la película de vidas pasadas, ¿no? Te habla de estas vidas entre estos dos niños que en su momento eran novios y que parecía que iban a tener esa relación tan bonita de niños, de amistad, y que posteriormente iba a evolucionar a un noviazgo y ya al ser adultos ser esposo y esposa, ¿no? Y formar esa familia y pareciera que son almas gemelas, pero no. La vida muchas veces no es como la planeamos, la vida muchas veces no es incluso como queremos, y esta película te habla justo de lo que puede llegar a ser muchas veces la vida, pero sobre todo de lo que no termina por ser y cómo muchas veces tenemos que aprender a llevar eso, tenemos que aprender a conciliarnos con otras personas con las que nos hemos peleado, en este caso en específico de Nora y Hae-sung, una relación que tal vez no va a ser de noviazgo, pero puede perfectamente y por qué no ser de esa amistad, ¿no? Y creo que bueno, Celine Song, al ser un primer trabajo, a mí me parece brutal cómo ha llegado a trabajar estos personajes, estos actores, la cámara, los espacios, como ya bien les digo, y también es una película muy desgarradora. Si tienen la oportunidad de verla, vayan a verla con unos trapos al lado, porque de verdad es muy triste, digamos, ¿no? Cómo termina la película y no te puedes quejar por la decisión de uno o del otro, porque al final de cuentas son circunstancias, ¿no? La vida está llena de circunstancias, como dirían por ahí, y esta película lo ejemplifica de muy buena manera.
Cuando empecé a ver la película, y ya con esto termino el video, cuando empecé a ver la película en su momento, a los 5 o 10 minutos, yo recuerdo que dije, wow, hay películas que cuando comienzas a verlas, sabes que te van a terminar gustando, ¿no? Muchas veces dices, no puedo evaluar una película hasta que termine, y eso es completamente cierto, pero hay veces que la primera impresión de una película es muy importante y dices tú, si esto continúa así, va a ser una de las películas favoritas, ¿no? Y afortunadamente ese sentimiento perduró durante la duración de la película, que tampoco es tanta, 1 hora con 45 apenas, termina por ser redondísima en ese sentido, y para mí una de las mejores top 3 incluso películas del 2023. Pero bueno, damas y caballeros, si ustedes ya vieron esta película, déjenme abajo en los comentarios qué les pareció, si les gustó o no y por qué. Mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.